y bienvenidos a otra edición del Coach Beat cada jueves. Intento pasar tiempo con entrenadores universitarios de todos los niveles y divisiones y aportar información para las familias, los estudiantes atletas, así como para los entrenadores de nivel juvenil y preparatoria. Hoy vamos a platicar con un coordinador de reclutamiento, ex entrenador principal en una universidad de División Premier, ha trabajado dentro de la comunidad de entrenadores universitarios durante varios años, pero también, lo más importante, fue un ex atleta estudiantil de calibre All-American en la Universidad de Miami. Estamos platicando con el coordinador de reclutamiento, entrenador asistente de la Universidad de Stetson, Greg Lovelady. Y Greg, quiero darte las gracias. Estamos en temporada y realmente aprecio tu tiempo. Bueno, te agradezco que me hayas invitado. Estoy emocionado de poder platicar y hablar sobre reclutamiento, sobre béisbol, sobre Stetson. Así que realmente te agradezco que me hayas invitado. Sabes, uno de los aspectos que a menudo no son realmente el foco de las conversaciones sobre la universidad es la belleza del campus. ¿Qué hace que el campus universitario sea, ya sabes, una parte tan vibrante de los 4 o 5 años de un posible estudiante atleta dentro de la comunidad universitaria? Me gustaría empezar con, ya sabes, Stetson, DeLand, Florida, para nosotros que vivimos en el noreste con la primavera horriblemente fría. Sabes, DeLand, Florida suena sumamente atractivo, pero ¿qué hace que Stetson sea una oportunidad única tanto para un posible estudiante universitario como para un estudiante atleta? Sí, creo que hay muchas razones diferentes. Obviamente una de ellas es estar en el estado de Florida y el clima realmente es difícil de superar en cualquier otro lugar. Y por eso somos muy afortunados con eso. Pero creo que tenemos un poco de ambas cosas. Estamos en un pueblo pequeño, DeLand es un pueblo pequeño, y entonces tienes esa sensación de pueblo pequeño, donde todos en el pueblo saben quiénes son nuestros jugadores, porque somos uno de los deportes más importantes de la universidad y uno de los puntos centrales de la institución. Sabes, tenemos muchos seguidores, personas que han estado en esta área, que han sido fanáticos del béisbol de Stetson por 30, 40 años, que vienen a todos los juegos y que viven aquí en DeLand. Pero también estamos a 35 minutos del centro de Orlando y a 15, 20 minutos de New Smyrna y Daytona Beach. Así que estás justo en medio de todo, donde realmente puedes disfrutar tu tiempo en la universidad. Y entonces el tener ese acceso no solo a una gran universidad y a una gran ciudad, sino también a una gran área metropolitana como Orlando, donde no tienes que manejar 2 horas y además tener acceso a la playa, que eso nunca está mal, ¿verdad? Y además tenemos este hermoso y precioso campus, me refiero a una escuela privada pequeña. Así que no es muy grande, pero tiene palmeras hermosas y enormes robles. Y al conducir por el centro del campus hay un dosel de árboles, está en la carretera escénica de Florida. Sabes, si alguien ha visto la película El Aguador, esa película se filmó aquí, así que puedes darte una idea de cómo es el campus. Pero, es uno de los 5 campus más hermosos del sur y obviamente está en una excelente ubicación. Eso hace que sea una experiencia agradable y te da esa sensación de pueblo pequeño, donde los estudiantes realmente son una parte importante de la comunidad. Pero también tienes la oportunidad de disfrutar todo lo que Florida tiene para ofrecer en cuanto a playas y grandes ciudades. Sabes, una de las dinámicas que siento que se pasa por alto enormemente es que pasamos tanto tiempo, o la mayoría de las familias pasan tanto tiempo enfocándose en las conferencias Power Four o en algunas de estas conferencias más grandes. Pero al final del día, en el mundo de hoy, mientras hablamos en 2026, el campo de juego se ha nivelado hasta el punto en que realmente ya no existe, en mi opinión, en la División 1 eso de ser una universidad de media tabla. Pero me encantaría que hablaras un poco. Sabes, habiendo pasado tu tiempo en escuelas como Wright State y Central Florida, Azun, ya sabes, como conferencia, habla un poco sobre algunas de las escuelas a las que te enfrentas en la conferencia y la fortaleza de la conferencia, pero también debido a tu proximidad, tu calendario fuera de la conferencia es muy atractivo con respecto a, ya sabes, poder estar completamente preparado para un regional o potencialmente un super regional durante los meses de mayo y junio. Sí, y bueno, creo que lo hemos demostrado en el pasado, ya sabes, en 2018 fuimos anfitriones de un regional y un superregional y pudimos tener un gran año. En los últimos 2 años hemos ido a regionales y le hemos ganado, ya sabes, a 2 equipos de las 4 grandes conferencias en el regional y hemos podido ganar partidos.
Así que creo que los hechos hablan por sí solos, por así decirlo. Y entonces, pero la capacidad primero de jugar en nuestra conferencia con equipos como Florida, Gulf Coast, Jacksonville, North Florida, Austin Peay, y esos programas han demostrado en los últimos, ya sabes, 15 años ser. No solo equipos para los que realmente tienes que estar preparado, sino que también han tenido éxito a un nivel más alto, enfrentándose a equipos de las principales conferencias. Jacksonville acaba de vencer a Florida esta semana. Sabes, obviamente nuestro calendario, tratamos de desafiarnos en la pretemporada cada año. O sea, el año pasado volamos a BYU. Este año fuimos a Arkansas y les ganamos 2 de 4 partidos. Le ganamos a Virginia, que en ese momento estaba entre los 10 mejores del país. Y luego, obviamente, en nuestros partidos de mitad de semana, jugamos contra todos los equipos de Florida. Así que jugamos contra Miami, Florida, Florida State, South Florida. Así que realmente te están poniendo a prueba casi en cada partido, ya sea dentro o fuera de la conferencia. El año pasado fui a Puerto Rico y jugué contra algunos equipos de la Big Ten. Este año jugamos contra Minnesota. Así que quiero decir, realmente tratamos de desafiarnos a nosotros mismos. También es divertido. O sea, quieres estar en esas batallas contra programas realmente buenos y grandes equipos. Y obviamente eso ayuda con nuestra afición. Tenemos unas instalaciones tan bonitas. Y cuando agotamos boletos contra Florida y Florida State este año, tuvimos más de 4,000 personas, así que quiero decir, armas el calendario por varias razones. Pero obviamente hoy en día, quiero decir, hay muchísima paridad. Y cada vez hay más paridad, creo yo, a medida que las plantillas realmente empiezan a reducirse. Y creo que en los próximos 3 años lo vas a notar. Pero quiero decir, si te vas hasta cuando yo jugaba a principios de los 2000, empezabas a ver equipos de conferencias medianas cada año avanzando, ya sea a los superregionales o a Omaha, ya sea Fresno State, Coastal o, ya sabes, Murray State. O sea, creo que casi cada año sientes que hay algún equipo en un regional o superregional que viene de programas de conferencias medianas, y creo que eso va a seguir siendo así mientras las ligas menores sigan reduciéndose. A medida que las plantillas, ya sabes, a medida que esa reducción de las plantillas ahora va a empezar a tener un efecto real, simplemente desde el punto de vista del efecto dominó. Y creo que vas a ver mucho más de eso. Y creo que la forma en que hemos hecho las cosas igual, hemos logrado que los muchachos sean seleccionados y jueguen en regionales y superregionales. Creo que lo estás viendo cada vez más en todo el país. Equipos como Stetson que están teniendo mucho éxito. Ahora, tu tiempo como entrenador en jefe en Central Florida, el calibre de jugador que fuiste como atleta estudiantil en Miami, realmente ofrece una perspectiva única desde el punto de vista de un coordinador de reclutamiento. Así que lo que me encantaría saber es tu opinión sobre cómo estamos entrando en un nuevo mundo. Has entrenado y ayudado a desarrollar a más de 55 selecciones en el draft de la MLB y has visto talento. ¿Cómo está funcionando eso ahora con los cambios del 5 y 5 de los que estamos hablando, el portal obviamente? ¿Puedes ayudar a aclarar para las familias y los estudiantes atletas cómo prepararse mejor para el proceso de reclutamiento universitario, tal como lo conocemos hoy en 2026? Sí, o sea, me siento mal por, ya sabes, la última o las 2 últimas generaciones y las próximas clases, porque creo que han sido formados y enseñados sobre cómo iba a ser el proceso, y ahora todo se ha puesto de cabeza. Ya sea bueno o malo, ¿sabes? Creo que es muy difícil decirlo, no creo que sea algo malo, solo creo que el cambio es muy difícil de manejar, especialmente cuando te has estado preparando y viendo, ya sea a tus hermanos mayores o a personas de tu comunidad, pasar por un proceso en el que, ya sabes, ellos se comprometían cuando estaban en 8º o 9º grado hace apenas unos años. Y ahora de repente era como, ok, te ibas a preparar para hacer eso. Y luego de repente las reglas cambiaron y ahora tienes que lidiar con el portal de transferencias y es como, oye, me voy a ir a otro lugar. Y ahora estás viendo que el porcentaje de chicos que van a varias escuelas de la División I está por las nubes. Y donde, ya sabes, casi el 75% de los chicos no van a la universidad en la que pensaban que iban a estar durante 4 años y obtener su título de esa universidad. Entonces, o sea, han cambiado tantas cosas que, ya sabes, en 3 o 4 años creo que eso va a ser más que la norma. Y las reglas, ya sabes, todos habrán estado, ya sabes,
preparándose realmente para eso, en lugar de lo que pensaban que estaban posando. Y luego simplemente todo se volteó al revés. Así que de alguna manera te sientes mal por esos chicos, simplemente porque creo que no estaban preparados mentalmente para todo eso. Pero hoy en día, quiero decir, simplemente creo que los tiempos del reclutamiento se han alargado. Creo que, ya sabes, de nuevo, pasó de ser para chicos de octavo y noveno grado a, ya sabes, tan pronto como el verano después de tu segundo año de preparatoria, como que eso iba a ser todo. Y ahora ves que hay algunos chicos que sí están recibiendo ofertas y todo eso el 1 de agosto y se están comprometiendo, ya sabes, en agosto y septiembre cuando se abre el reclutamiento. Pero sí creo que todavía hay muchos más jugadores que van a estar disponibles y que son realmente buenos que, ya sabes, si hace 5 años ellos se comprometían cuando estaban en noveno o décimo grado y ahora solo tienen que esperar un poco más, lo cual es difícil. Entiendo que como chicos quieren tener un plan, quieren poder saber qué está pasando. Y creo que la comparación, ¿verdad?, es el mayor problema ahora mismo con las redes sociales y poder decir, bueno, este chico está haciendo esto y aquel chico está haciendo aquello, porque eso no me está pasando a mí. Y creo que el mensaje más importante es que el tiempo de cada quien es diferente. La historia de cada quien es diferente. El camino de cada quien es diferente. Y simplemente no hay una sola manera. Y creo que mucha gente ha comprado y le han vendido la idea de que ese es el camino. Y si lo ves ahora, todos estos jugadores seleccionados en los primeros lugares del draft, cada uno tiene su propio camino. Los mejores jugadores universitarios de béisbol tienen caminos diferentes. Y solo tienes que ser paciente y entender qué es lo que buscas y hacer mucha investigación. Creo que lo más importante es saber si quieres ir a jugar a algún lugar, cuáles son las cosas que son importantes para ti y encontrar escuelas que puedan coincidir con esas cosas que son importantes para ti. Pero el proceso simplemente se ha ralentizado drásticamente. Y creo que muchas escuelas, incluso ahora, como mi clase del 27 todavía no he terminado con ella, y entonces, esos chicos que están a punto de empezar su verano antes de su último año, creo que van a haber muchas oportunidades. Quiero decir, he estado reclutando graduados de 2026 que están en su último año y que aún no tienen un lugar donde jugar o que ya sabes iban a ir a un colegio comunitario o algo así, pero que todavía mantienen abiertas las puertas para programas de División 1, como que ha habido varios de esos chicos y obviamente hay muchos cambios que están ocurriendo en este momento. Esta es la época del año en la que tienes chicos que piensan que van a ir a una escuela y ya sabes, han firmado y analizado y todo eso. Y ahora de repente ya no hay lugar para ellos y están reabriendo o por la razón que sea, ya sea su decisión, la de alguien más, ya sabes, la decisión del entrenador es irrelevante. Solo sé que están disponibles y esos chicos están de vuelta en la mezcla. Pero de nuevo también hay chicos que no tienen dónde jugar y que todavía estaban siendo reclutados. Así que de nuevo, no creo que haya una sola manera, no hay un solo plan, no hay un solo camino. Y solo tienes que estar abierto, tratar de resolverlo, ser paciente y encontrar un lugar que realmente te quiera, un lugar donde sientas que puedes desarrollarte, un lugar donde puedas jugar y un lugar que realmente te pueda ayudar. Sabes, uno de los componentes interesantes que encuentro, sabes, una perspectiva única y bastante interesante, es que eras un estudiante atleta extremadamente talentoso, así que tienes un entendimiento del componente mental del deporte, que creo que es un tema poco discutido en cuanto al desarrollo y la preparación para convertirse en un estudiante atleta universitario. Me pregunto, por ejemplo, en Stetson, ¿hay algún proceso en el que ayudes a integrar a esos atletas más jóvenes en cuanto a la carga de trabajo desde el aspecto mental? ¿Tienen a alguien que trabaje con los atletas que están haciendo la transición de la preparatoria a la universidad? Y también, ¿qué tipo de mecanismos de apoyo ofrece Stetson dentro del cuerpo técnico o del personal auxiliar que ayuden a los atletas a realmente hacer ese progreso mental hacia el juego universitario? Creo que hay muchos aspectos en eso. Uno de ellos es construir la relación con los jugadores antes de que lleguen aquí, tratar de que entiendan cuáles van a ser las expectativas, incluso durante el proceso de reclutamiento. Estas son nuestras expectativas. Estas son las cosas que hacemos. Así es como trabajamos aquí. Pero también, de nuevo, solo estás tratando de construir relaciones con los chicos, mantenerte en contacto con ellos, tratar de entender cómo es su proceso ahora como estudiantes de último año de preparatoria o lo que sea, y hacer que entiendan, ok, necesitas agregar esto o necesitas aportar esto porque ese es el tipo de cosas que estamos haciendo aquí. Y mientras más puedas actuar como un estudiante universitario o hacer las cosas que se espera que hagas cuando llegues aquí, entonces habrá menos transición, ya sea física, mental o simplemente en cuanto a la carga de trabajo, todos esos diferentes tipos de cosas. Así que estás tratando de guiarlos en eso incluso antes de que lleguen aquí.
Y luego, obviamente, cuando llegan aquí o incluso en el verano anterior, de nuevo, estás tratando de que hagan ese tipo de cosas, ya sea trayéndolos antes o simplemente tratando de juntarlos con personas que piensan igual, ya sea con un entrenador de fuerza en su ciudad natal o jugando, ya sabes, en algunas de estas ligas universitarias, que permiten que los estudiantes de primer año jueguen para tratar de acostumbrarlos a competir contra ese nivel de competencia, o estar tanto tiempo en la sala de pesas o levantar pesas de la manera en que nosotros lo vamos a hacer. Algunas de esas cosas en el verano creo que son muy importantes. Y luego, no, obviamente, cuando lleguen aquí tiene que haber mucha comunicación y mucha ayuda. Y creo que obviamente eso empieza con nosotros como cuerpo técnico y simplemente tratar de guiarlos, tratar de reunirnos con los jugadores, tener conversaciones reales con ellos y ver cómo están. Y ya sabes, ¿qué están haciendo? ¿Qué tipo de decisiones están tomando en cuanto a la administración del tiempo? Ya sabes, viviendo solos por primera vez. ¿Qué tipo de decisiones están tomando fuera del campo y dentro del campo? Solo intentas guiarlos y de nuevo, solo intentas ayudarlos tanto como puedas. Pero tener una comunicación abierta y realmente hablar de ese tipo de cosas, creo que es una parte muy importante. También tienes que tener un gran liderazgo en tu equipo. Que les están enseñando a los veteranos, a los más jóvenes, los están ayudando. Y creo que entonces tienes que, de nuevo, fomentar la relación con los veteranos y establecer expectativas aquí. No se trata solo de ti, se trata de nosotros como grupo. ¿Y qué estás haciendo tú? Sabes, yo soy alguien que piensa mucho en el legado. ¿Y qué legado le estás dejando al programa? Y parte de eso puede ser, ya sabes, tal vez no ganemos un campeonato nacional este año, pero si en 3 años las cosas que inculcaste en un estudiante de primer año, ¿verdad? Y las cosas que les enseñaste, las cosas que te aseguraste de que no hicieran o que corregiste, inculcándoles, por ejemplo, tu ética de trabajo. Y esos muchachos terminan ganando un campeonato, ¿verdad? En 3 años vas a ser parte de eso por el legado que dejaste en esos muchachos cuando eran de primer año, que ellos tomaron eso y luego construyeron sobre eso. Y que si no hubieras sido parte de sus vidas y no los hubieras puesto en el camino correcto, no habrían tenido tanto éxito en su tercer año como lo tuvieron, porque tú estuviste aquí como jugador de último año cuando ellos eran de primer año. Así que creo que tienes que reunirte con los muchachos mayores y asegurarte de que estén recibiendo bien a los nuevos, que los estén tomando bajo su protección, que les estén enseñando las formas correctas e incorrectas de cómo no solo hacer las cosas en este nivel, sino también cómo hacemos las cosas en este nivel. ¿Y de qué se trata Stetson y cuáles son nuestras expectativas y las exigencias que les ponemos a los chicos? Y entonces, obviamente tienes la ayuda de la administración en cuanto a tener psicólogos deportivos y apoyo de salud mental y la posibilidad de que tengan un lugar seguro al que puedan acudir si lo necesitan y asegurarte de que ellos lo entiendan. Uno se ofrece, dos, que es, ya sabes, el método de la vieja escuela de probablemente cuando tú y yo crecíamos, eso era algo que se veía mal. Algo así como no seas débil. Y hoy en día simplemente es diferente. Ahora, mucho de eso es culpa nuestra, ¿verdad? Probablemente a medida que fuimos creciendo y teniendo hijos. Y yo soy tan responsable como cualquier otro padre al mirar atrás y probablemente decir que, ya sabes, tengo 2 hijos y probablemente no los he criado tan duros como mi papá me crió a mí, ¿verdad? Y así es simplemente el mundo ahora. Creo que ese es probablemente el problema más grande, ¿verdad? Pero tenemos que hacerles entender que esto está bien y que ir a hablar con alguien no es un problema. Eso es algo que necesitas aprovechar. Y algunos lo quieren, otros no. Algunos tienes que empujarlos a hacerlo. Pero, o sea, creo que, de nuevo, cuando hablas de esos aspectos de que nosotros estemos involucrados, que los jugadores estén involucrados y obviamente tener psicólogos deportivos y expertos en salud mental disponibles y asegurarnos de que los chicos entiendan esas cosas. O sea, creo que todo eso es parte del proceso de transformarse de ser un jugador de preparatoria a un estudiante atleta universitario. Sabes, uno de los temas que acabas de mencionar, el legado, eso es algo muy importante para mí. Como exentrenador universitario, siempre trataba de inculcarles a mis atletas mayores, a los de cursos superiores, que dejaran el programa en un mejor lugar que cuando ellos llegaron. Y también a los atletas más jóvenes, ¿sabes? Quieres ser parte de establecer algo que al menos vaya en camino hacia la grandeza. No aspires a ser promedio, mejor trabajemos para alcanzar la grandeza. Y en el mundo de hoy, muchas veces no hablamos de que esos 4, ahora potencialmente 5 años de ser un estudiante universitario, un atleta universitario, realmente son una base significativa para la adultez. ¿Cómo logras que esos atletas más jóvenes que vienen ahora, que a veces tienen esa mentalidad de irse a un lugar más grande o buscar mayores oportunidades, se queden
Pero en realidad el pasado del béisbol de Stetson, así como su futuro en el béisbol, es extremadamente sólido. Es un programa de béisbol universitario de élite. ¿Cómo logras que tus reclutas entiendan cuando te acercas a ellos que venimos y buscamos convertir esto en un programa de calibre nacional establecido y de calibre Omaha? ¿Eso es algo que buscas en tus posibles reclutas? ¿Y cómo logras que tus atletas más jóvenes entiendan que este es un programa grande y tradicional y que quieran formar parte de esto durante 4 o 5 años? Sí, o sea, creo que primero tienes que enseñarles sobre eso, ¿no? En el proceso de reclutamiento para que entiendan cuáles son las expectativas y lo que ha pasado en el pasado y cómo queremos construir a partir de eso y continuar con ello. Y luego, dos, obviamente, cuando ya están aquí, o sea, primero tiene que venir mucho de nosotros, hablando sobre el legado, hablando sobre el futuro y sobre lo que significa el programa para la gente, ¿no? Pero también trayendo de vuelta a los muchachos. O sea, Jacob deGrom estuvo aquí lanzando bullpens todo enero y tener a alguien de esa talla cerca es algo muy importante. Y Logan Gilbert vino y lanzó bullpens. Y muchachos como Corey Kluber e Isaiah Barquette y Lorenzo Miola, que estuvieron aquí el año pasado y fueron seleccionados en el draft. Tener a esos muchachos entrenando aquí creo que para mí es una parte muy importante, porque siento que, ya sabes, estás viendo hacia dónde quieren llegar los chicos. Y estos son muchachos que han pasado por lo mismo que ellos, pero también están regresando y pueden compartir su sabiduría con los jugadores. Pero seré honesto, crecí siendo un fanático de la Universidad de Miami, me la pasaba en el estadio y mi héroe es Charles Johnson, uno de los mejores receptores en la historia del juego. Nunca sentí más presión en la Universidad de Miami que cuando él estaba en el campo, ya fuera en las prácticas o en los juegos, porque yo quería que él se fuera. Perdón, mi luz acaba de... Está bien, está bien. Tecnología, hombre, tecnología. No quería que él se fuera de una práctica o de un juego y pensara, hombre, la situación de los receptores ha empeorado desde que me fui. ¿Sabes a lo que me refiero? Sentía que tenía que estar a la altura del legado que él dejó en la Universidad de Miami. Y para mí significaba mucho no estar echando a perder eso, ni avergonzándolo a él, ni al programa, ni realmente a la posición de receptor. Y entonces, pero él estando cerca y viniendo a hablar con el equipo y obviamente yo creciendo, viéndolo y viéndolo jugar en las grandes ligas, ya sabes, esa fue la manera en que pude aprender sobre todo eso. Pero yo traté de emularlo en todo lo que hacía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, tienes que tener ese tipo de personas cerca, tienes que contar esas historias. Ya sabes, otra vez, cuando deGrom está aquí, todo el cuerpo de lanzadores sale y lo ve lanzar en el bullpen, ¿verdad? Y de repente estás allá afuera y él está platicando con los muchachos y compartiendo su sabiduría, como, oye, la gente le está haciendo preguntas y es increíble lo bien que se lleva con los jugadores, responde sus preguntas y simplemente habla de picheo. No es como si los chicos estuvieran sentados ahí esperando autógrafos, solo quieren estar cerca y ver si pueden aprender algo de ese tipo porque es muy bueno. Exacto, y lo mismo pasa con Gilbert. Él está aquí y todo el equipo está en el bullpen mientras él lanza en el montículo de juego. Solo para poder usar el TrackMan, el principal, no el portátil. Y todos están en el dugout viéndolo, ¿verdad? Y luego sale y el coach lo trae y él puede hablar con el equipo durante 5 minutos, como si alguien fuera a aprender algo de un tipo así. Así que mientras más puedas tener eso, y de nuevo no tienen que ser jugadores de grandes ligas, sabes, en mi pasado como entrenador principal me encantaba traer de regreso a cualquiera, no me importa si era un doctor o un abogado, pero personas que se preocupaban por el programa y que siguen el programa. Y quiero que ellos simplemente transmitan eso, sin su proceso, su camino. Pero también como, oye, hermano, solo saber que, ya sabes, esos tipos dicen, oye, hermano, vemos cada partido, seguimos cada partido en línea o en internet, o vemos cada partido por televisión, mis 6 amigos y yo en nuestro grupo de chat. ¿Quieres que los muchachos entiendan, que los jugadores entiendan, como, oye, hermano, hay personas que estuvieron antes que tú y que te apoyan, les debes dar tu mayor esfuerzo, no se trata solo de ti. Y cuando construyes un programa, eso es realmente lo que se entiende, que estos somos todos nosotros. Como que el equipo de 2016 está igual de comprometido que el equipo de 1996 o el equipo de 2001 y estás tratando de entender que este es nuestro programa. No es el programa del entrenador principal, no es el programa del entrenador, es de toda la gente que ha estado aquí y en realidad de todos los jugadores. Y tenemos que entender que hay personas que tienen expectativas para nosotros y personas que vinieron antes que nosotros, que ya sabes, hace 20 años Stetson no teníamos el gran estadio que tenemos ahora.
no teníamos todo el equipo que tenemos ahora y tienes que estar agradecido porque esas personas son la razón por la que tienes lo que tienes ahora. O sea, este equipo que tenemos aquí en Stetson no merece nada de lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo todo esto porque alguien más fue a un regional y a un super regional sin lo que nosotros teníamos. Y nosotros y el programa fue recompensado por eso. Y esos muchachos se gradúan y se van y nosotros cosechamos los beneficios. Y por eso creo que es nuestro trabajo devolverles a esos muchachos, darles las gracias, decirles, oigan, gracias por todas las cosas buenas que tenemos gracias a ustedes. Es asegurarnos de salir y poner algo bueno, un producto en el campo y continuar la tradición de ganar. Y por eso creo que eso requiere diálogo y educación y de nuevo que la gente regrese y que esos profesionales estén cerca del campo. Todo eso creo que es importante para poder dejar tu legado y seguir haciendo crecer el programa. Y justo como dijiste, es algo muy importante de lo que hablamos. Deja este programa mejor de lo que lo recibiste. ¿Y cómo haces eso? Es salir todos los días y encontrar la manera de mejorar. Sabes, me voy a desviar un poco porque no es común que pueda hablar con otro receptor. Yo fui receptor durante 27 años y en el mundo de hoy creo que no todos, pero muchos receptores jóvenes se están volviendo como de videojuego, es decir, les ponen un auricular en el oído. El coach desde la banca les está mandando la señal de lanzamiento y la ubicación. Y hay muchos aspectos de ser receptor o el arte de ser receptor que están quedando sin desarrollarse en las edades más jóvenes, ya sabes, en el béisbol de verano y de preparatoria. Me encantaría hablar un poco, solo agregar rápidamente tus puntos de vista sobre el arte de ser receptor, es decir, cómo recibir la pelota, cómo hacer el túnel y la secuencia y transmitir eso al receptor a través de la energía, obviamente con señales verbales, pero también con energía detrás del plato, siendo asertivo, siendo un líder, leyendo los pies, leyendo las manos y ya sabes, mientras el turno al bate está en curso, ¿puedes hablar un poco sobre cómo ser receptor les da a los jóvenes atletas la oportunidad de estar dentro del campo? Y si eres un atleta a una edad más joven, jugador de cuadro, tal vez jardinero, y las cosas no van del todo en la dirección correcta, estudia esas cosas para convertirte en un receptor de élite. Posada, Russell Martin, Biggio, estos son atletas que eran infielders y jardineros. Habla un poco. Ahora, cuando estás reclutando receptores, ¿cuáles son algunas cosas que les ofrecerías como consejo a esos receptores jóvenes o personas que están pensando en convertirse en receptores que podrían ayudarles a captar tu atención? Sí, o sea, creo que para mí el atletismo es una parte muy importante de lo que busco. Me gustan los muchachos que se mueven bien detrás del plato. Sabes, Sean Murphy de los Bravos, ganador del Guante de Oro, es uno de mis muchachos. Y él fue un caso interesante porque era muy pequeño cuando crecía y luego tuvo un estirón. Ya sabes, en su último año de preparatoria y luego en su primer año en Wright State, donde pudo mantener ese tipo de atletismo y agilidad, de un joven de tercer año que medía 5 pies 9 pulgadas y pesaba 145 libras, a un hombre de 24 años que mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 225 libras. Y por eso me encantan los atletas en esa posición. Solo pienso que es una posición que, ya sabes, si realmente quieres poder bloquear pelotas y, de nuevo, es difícil comparar. Creo que vemos a muchos receptores de grandes ligas donde muchos de los lanzamientos malos de los pitchers simplemente no son tan malos como cuando llegan a la universidad. Y luego cuando llegan a la preparatoria, tienes que ser ágil ahí atrás y bloquear pelotas que están a casi 2 metros de tu cuerpo. ¿Ves eso mucho en las grandes ligas? No. Así que es difícil imitar exactamente lo que pasa en ese nivel porque ya sabes, simplemente tienes lanzadores que son élite lanzando la pelota donde quieren. Así que para mí encontrar atletas te va a permitir hacer más cosas ahí atrás. Ahora ves, por ejemplo, a Patrick Bailey lanzando la pelota de lado a la segunda base. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese tipo de cosas para mí simplemente no se pueden duplicar. Y eso simplemente te hace más atlético, te hace un mejor receptor. Simplemente te permite hacer más cosas detrás del plato. Pero el liderazgo probablemente es la cosa número 1 que busco en un receptor. Y te haces escuchar, estás dirigiendo el tráfico. Como ya sabes, no ves a un mariscal de campo que solo llega al grupo y no dice nada y solo hace la jugada. Él tiene que saber dónde debe estar cada quien. Está tratando de dirigir el tráfico. Está tratando de asegurarse de que la gente haga lo que tiene que hacer. Está tratando de motivar a la línea ofensiva. Él está llamando diferentes tipos de coberturas y cosas así. Eso es lo mismo que un receptor necesita hacer. Tienes que ser capaz de construir relaciones con el cuerpo de lanzadores, igual que un mariscal de campo tiene que construir relaciones con los receptores abiertos en cuanto al tiempo y
y cosas así. Tienes que saber qué motiva al lanzador, pero también tienes que saber, por ejemplo, si puedes salir a hacer una visita y darle la vuelta a tu casco y darle un cabezazo entre los ojos, ¿verdad? O tienes que ir y darle una palmada en el trasero y decirle, oye, hermano, lo estás haciendo muy bien. Ya sabes, hay diferentes maneras de tratar con ese tipo de personas, pero asegurarse de que los muchachos estén listos para los toques de bola y en donde se supone que deben estar, y que todos sepan dónde tienen que estar en cada defensa, para asegurarse de que, ya sabes, por más que intentamos poner atención en el dugout, es como, eres solo otro coach en el campo, otro par de ojos para asegurarte de que, oye, ¿por qué el segunda base está cubriendo en una situación de toque de sacrificio cuando debería estar cubriendo la primera base? Ese tipo de situaciones tienes que poder verlas y ser capaz de dirigir. Pero el liderazgo y decirle a todos a dónde ir, la comunicación para mí es algo enorme. Y poder hacerlo, ya sea diciéndole al lanzador que baje la bola sin tener que salir y decírselo, dándole señales visuales, físicas y verbales, todo eso es muy importante. Y lidiar con el umpire y cómo hablar con el umpire. Hay tantas cosas que forman parte de nuestra posición que salir y ver a un tipo que entiende eso, como en un nivel más bajo, en la prepa y en el béisbol de verano, entonces sé que hay una oportunidad. Si tienes que empezar desde cero, es mucho lo que hay que aprender y mucho lo que hay que entender. Pero si ya han entendido eso y se les ha enseñado, o simplemente ponen atención, investigan, ven videos y solo observan a los grandes ligas, ¿como cuáles? De nuevo, eso nos lleva a un pequeño problema, ya sabes, ¿cuánto béisbol ven los jugadores de preparatoria hoy en día, verdad? Como que no sé si ven tanto como nosotros lo hacíamos y por razones obvias, como que no teníamos teléfonos a los que estar pegados o lo que sea. Como nosotros, ¿qué hacías cuando llegabas de la escuela? Yo veía a los Cachorros y a los Bravos jugar en WGN y TBS porque no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Así que, de nuevo, entiendo la diferencia. Pero tratar de ver más béisbol, ver cómo reaccionan los receptores, cómo se comportan, ya sabes, las complejidades del juego. Eso es una parte importante del reclutamiento, tratar de encontrar muchachos que tengan cierto entendimiento de eso. Así sé que van a poder hacerlo en nuestro nivel. Siempre les digo a los receptores, especialmente a los jóvenes, que hay dos apretones de manos que siempre deben asegurarse de hacer antes y después del juego. Hazle saber al umpire que voy a estar protegiéndolo y que mi nombre es Walter, y dale las gracias, que tengas un gran día. Esas dos cosas hacen una gran diferencia. Última pregunta, Greg, y realmente quiero que los padres sepan cómo prefieres que te contacten, no solo como entrenador individual, sino cómo le gusta al programa ser contactado por un posible estudiante atleta. Sé que quieres escuchar directamente del estudiante atleta. Ellos son los que están siendo reclutados y potencialmente jugarán en Stetson. ¿Es por mensajes directos? ¿Es por redes sociales? ¿Es un expediente académico, un video y un correo electrónico? ¿Cómo te gustaría que te contactara un posible estudiante atleta? Sí, o sea, obviamente hay muchas maneras diferentes. Obviamente lo principal es que no me contacten los padres. No quiero tratar con ellos. Quiero que los chicos puedan salir adelante y ya sabes, obviamente algo que sea personal. Sabes, creo y sé que es mucho más fácil enviar un correo masivo o un mensaje directo masivo o lo que sea el caso, seguramente es mucho más sencillo. Pero obviamente creo que podemos darnos cuenta de todo eso y entender si es algo masivo o si realmente es, oye, estoy realmente interesado en Stetson. Pero creo que todo lo anterior, o sea, creo que el correo electrónico o el mensaje directo, ya sabes, obviamente, simplemente poder entrar a Twitter y seguir a un chico, ver todos los videos que hay sobre él, que él mismo ha retuiteado sobre sí mismo, o simplemente ver cosas que otros, como los servicios de reclutamiento, han publicado o lo que sea, simplemente tener ese acceso, esa accesibilidad. Entonces, de nuevo, si es un mensaje directo, obviamente es más fácil. Si es un correo electrónico, solo asegurarme de que haya algún lugar donde pueda encontrar video y también tener algún tipo de referencias. Solo tus entrenadores de equipos de viaje y tus entrenadores de la preparatoria y que puedan hablar conmigo para hablar de esos muchachos y obtener comparaciones con otros jugadores que han entrenado y cosas así. Así que tener esos números de teléfono o correos electrónicos o lo que sea a los que pueda acceder, pero el correo electrónico, los mensajes directos, todo eso está bien. Todas esas son excelentes formas de conectar y simplemente darme toda la información que me sea posible. Ya sabes, no es simplemente sobre dónde juegas, para quién juegas y luego
de nuevo, tener acceso a los videos, ya sea que estén enlazados a través de YouTube o a tu página de X o de Twitter, como sea el caso, mientras yo pueda acceder a ellos y no tenga que pasar 35 minutos buscándolos, que sabes a lo que me refiero, como obtener el nombre de un jugador y luego tener que ir a buscarlo en Twitter y luego intentar, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Si es accesible directamente en un correo electrónico o por un DM, me ahorra mucho tiempo y ya sabes, mi tiempo es muy valioso, hay mucha gente que me contacta y obviamente está nuestro equipo actual del que hablas y además nuestras familias, ¿verdad? Así que mientras más información y accesibilidad me puedas dar, me ahorra mucho tiempo y hace que sea mucho más fácil o deseable investigar a un chico. Bueno, Greg, quiero darte las gracias y desearte la mejor de las suertes, no solo en lo que queda de tu temporada, sino también en los campeonatos de la ASUN, así como en el regional y ojalá en el super regional, terminando en una gran ciudad en el centro del país que empieza con O. Realmente quiero que los padres entiendan que la Universidad de Stetson no solo ofrece una oportunidad atlética tremenda, sino también una de las mejores educaciones de escuelas privadas que se pueden obtener en el país. Yo sugeriría fuertemente que consideren a la Universidad de Stetson, que entiendan dónde está ubicada y cuáles son sus fortalezas académicas. Y Greg, te deseo la mejor de las suertes en lo que resta del año 2026 y en adelante. Muchas gracias, realmente aprecio que me hayas invitado.